Hola, si tienes la duda de cómo escribir una novela y luego publicarla, aquí te cuento todo el proceso de Juan Manuel y la llave del poder. Más o menos entre el 2012 y el 2014, mi hermana llegó con una publicidad de un festival, un concurso que se estaba haciendo sobre literatura. La idea era que los escritores de la localidad pudieran presentar sus manuscritos y el que se llevaba el primer premio tenía la gran posibilidad de que su novela fuera publicada. Yo estaba súper contento porque yo ya tenía una historia bastante avanzada, que era Marina y el secreto familiar, la primera novela que escribí, pero que hasta ahorita no ha sido publicada. Básicamente hay todo un rollo con Marina y el secreto familiar que en algún momento se los contaré. Entonces empecé a revisar las bases del concurso y me di cuenta de que muchos términos no me convencían del todo. En algunos casos se establecía que de ganar los derechos de mi obra iban a ser de ellos por la eternidad. Y eso me preocupaba mucho porque Marina y el secreto familiar era una novela que yo había pensado como una saga. Entonces mi pregunta era, si gano el premio y ellos tienen todos los derechos, ¿ya no voy a poder publicar los demás libros de la saga? Como yo recién estaba empezando en el mundo de la literatura, no tenía muy claro cómo era eso, así que decidí escribir una historia completamente nueva. Y ahí es donde empezó la historia de Juan Manuel. La forma en la que yo tengo de escribir historias es pensar primero en el título. Pienso en un título llamativo y a partir de ahí desarrollo la historia. Ojo, no todos los escritores tenemos la misma forma de escribir, cada uno encuentra su proceso. Recuerdo que en este caso la primera idea que se me vino a la mente fue la historia de un niño. Muchas personas me han preguntado si es que el personaje soy yo. Y de cierto modo sí. Cada vez que escribo, procuro escribir historias que tengan ciertos elementos que a mí me gustaría tener. Por ejemplo, que una persona pueda volar, que una persona tenga superpoderes. Es algo que a mí siempre me ha gustado y eso sí trato de reflejarlo en las historias que escribo. La primera imagen que se me vino a la mente y que recuerdo perfectamente es la de un niño en su habitación. Es de noche, hay una tormenta afuera y él está muy asustado. Está con las manos juntas, muy nervioso por todo el ruido, por la lluvia, por los truenos, por todo. Y decide abrir el cajón de la mesita de noche de al costado de su cama. Y de ahí saca una llave. Sostiene la llave con ambas manos y del centro de las manos hacia el techo aparece un haz de luz que atraviesa el techo y que luego llega hasta el cielo, cruza las nubes y la tormenta termina. Esa fue la primera imagen que se me vino a la mente cuando pensé en la historia que quería contar. A partir de ahí, con esa imagen y más o menos la idea del título, que era bastante lamentable, es que le había puesto Juan Manuel y los poderes del padre. Decidí empezar a escribir la historia. Y lo primero que se me ocurrió fue contar esta historia como si yo lo hubiera vivido o como si conociera a la persona que había pasado por todo eso. Por eso la historia comienza con, y lo voy a leer, capítulo 1, la historia en el orfanato. Tienes en este momento una historia que espero puedas disfrutar. Cuando tuve la oportunidad de conocerla, descubrí algunas cosas como la lucha por los sueños, el disfrute de la niñez, las ganas de mantener viva la ilusión y el poder que tienen los corazones sinceros al enfrentarse contra el dolor. Esta es la historia de Juan Manuel, un niño de 7 años, quizá más grande o más chico que tú, pero con el que seguro tienes algo en común. Ambos alguna vez soñaron. Con ese inicio empecé a dar rienda suelta a mi imaginación. Decidí, o los escritores me entenderán, se decidió de manera natural y automática conforme iba avanzando la historia que Juan Manuel sería un niño huérfano y que tendría una llave, tal como la imagen que se me vino a la mente, y que esta llave tendría poderes especiales. Entonces pensé, ¿qué pasa con los sueños que tenemos? Con los sueños que tienen todas las personas. De niños siempre queremos ser algo, siempre queremos decir algo, siempre queremos hacer algo. Pero conforme va pasando el tiempo, lo olvidamos. ¿Realmente esos sueños se pierden o se van a un lugar en particular? Y es ahí donde apareció la dimensión de los sueños. Al final, nunca participé en el concurso porque pasó la fecha de convocatoria y yo todavía no terminaba la historia, así que la fui avanzando de a pocos. Recuerdo que estaba muy motivado porque me gustaba mucho la historia que estaba contando, así que cada vez que tenía tiempo libre entre las cosas que hacía en la universidad, me iba directamente a la computadora para poder escribir. Al final terminé esta historia y el archivo se quedó guardado. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo llegó eso hasta la editorial? En diciembre del 2015, unos primos míos que vivían en Estados Unidos llegaron para pasar las fiestas.
Cuando estos primos tuvieron que regresarse a Estados Unidos en enero del 2016, decidí imprimir la versión que tenía de Juan Manuel y la llave del poder, anillarla y dárselas como regalo. En ese momento imprimí 2 ejemplares. Uno se lo regalé a mi primo Mauricio y otro se lo di a mi prima Ana Paula, que vivía en otra ciudad y que venía a pasar las fiestas con nosotros. Conforme fueron pasando los días, recuerdo que ella me contaba de vez en cuando que lo estaba leyendo. Y de cierto modo, el papá de Ana Paula, que es mi tío, también la empezó a leer. En algún momento, recuerdo que era de noche y yo estaba en casa de mi abuela, ella me cuenta que mi tío la había llamado por teléfono y le había contado que estaba leyendo mi novela, junto con Ana Paula. Y recuerdo claramente que mi abuela me dice, oye, tu tío me ha hablado y me ha dicho que está leyendo tu libro, que es muy bonito. Y que Ana Paula también lo está leyendo y que les está gustando mucho. Y yo me quedé sorprendido porque, me alegraba bastante que les estuviera gustando la historia que yo escribí. Y ahí fue donde mi abuela me dice, ¿por qué no la publicas? Cuando me preguntó eso me quedé pensando mucho porque publicar, yo, ser escritor, ¿quién podría leerme? ¿A quién le va a gustar lo que escribo? Lo escribí para un concurso, pero otra cosa es publicarlo, buscar una editorial y que pueda publicar la novela. Recuerdo que cuando hablé con mi tío, me contaba que sí, él al llegar del trabajo leía el libro, Ana Paula al llegar del colegio leía el libro también y entre ambos conversaban en dónde se habían quedado, qué pensaban de tal o cual personaje y la historia les estaba gustando mucho. Así que recordando un poco la experiencia de ellos y las palabras de mi abuela, de mi mamaleta, quien le envió un beso desde aquí hasta el cielo, dije, bueno, puede ser que sí, que alguien quiera saber más de esta historia. Así que tomé la decisión de empezar el proceso de publicación de la novela. Si quieres conocer todo el proceso, que fue bastante complejo, de enviar el manuscrito a las editoriales hasta que finalmente encontraron una casa que quisiera apostar por esta historia, te lo voy a comentar en un siguiente video. Y si tienes preguntas que quieras conocer, pues igual me las dejas y yo las voy a responder. Espero que te haya gustado mucho esta primera parte. Nos leemos pronto.